Cordial saludo, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión virtual de estadística de medidas de tendencia central para datos no agrupados. Mi nombre es John Javier Escobar, profesional de matemáticas con énfasis en estadística de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Centro Regional Ibagué. Bienvenidos. Vamos a iniciar. Entonces, recordemos que las medidas de tendencia central se hallan para datos numéricos o cuantitativos. Nos sirven para describir características, resumir mediante un valor, un número, un conjunto de datos, y las más usadas son la media aritmética, conocida como promedio, la mediana y la moda. Lo que habíamos dicho, resume en un número la información contenida de una variable. La moda es el dato que más veces aparece en el conjunto de datos. La media es el promedio de los datos, la suma de todos los datos dividida entre el total de estos. Y la mediana es ordenar los datos desde el más pequeño hasta el más grande, todos, el dato que ocupa la posición central. Estas son las medidas de tendencia central. Y en esta sesión trabajaremos también en otras dos, que son cuartiles, el cuartil 1 y el cuartil 3, como nos muestra esta gráfica. El segundo cuartil es la mediana, es aquel dato que parte en dos el conjunto total de datos. El cuartil 1 es el que divide en el primer 25% de los datos, y el cuartil 3 es el que acumula el 75% de los datos. Recuerden que por ser medidas de posición, los datos deben de estar ordenados desde el más pequeño hasta el más grande, todos los datos. Y pues vamos a arrancar con un ejercicio. Este ejercicio para los estudiantes Uniminuto de Ibagué dice que los datos corresponden a los retardos producidos en la llegada al trabajo en los dos turnos, mañana y tarde, de un grupo de 800 trabajadores. Y lo vamos a hacer pues a través de una tabla de frecuencias. Entonces recordemos las dos primeras columnas que nos indicará la variable, y nosotros la simbolizamos como x sub i, ¿cierto? La segunda columna, ¿qué nombre le asignamos? ¿Qué símbolo y qué nombre recibe? Frecuencia absoluta. Bien. Y la simbolizamos con una f, ¿cierto? F sub i. Listo. La siguiente, entonces la vamos a llamar frecuencia absoluta acumulada. Y la siguiente, vamos a multiplicar los datos por la frecuencia. Y vamos a aprovechar también para mirar el porcentaje de frecuencia relativa y porcentaje de frecuencia relativa acumulada. ¿Listo? Listo, entonces vamos a calcular la suma de la frecuencia absoluta si la vamos a interpretar. ¿Listo? Entonces vamos a calcular la suma de las frecuencias. ¿Quién me dice cuánto da? 800. ¿Qué son esos 800? Para nuestro caso, el total de los datos, la cantidad de trabajadores, la suma de las frecuencias absolutas. Listo, para la siguiente, entonces, ¿cómo se llama esto? F sub i mayúscula. ¿Qué nombre recibe? Frecuencia absoluta acumulada. Y como su nombre lo indica, vamos a ir acumulando. Entonces hasta aquí van 130, ¿cierto? Para el siguiente, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto nos da? La suma de 130 con 80, ¿cierto? Que en nuestro caso es 210. Listo. Para el siguiente, ¿cuánto es? 360. Listo. El siguiente, 410. Y al multiplicar el dato por la frecuencia, en el último caso, nos da 200.
Entonces, lo que hemos hecho, multiplicar el dato de esta columna por este. Ahora totalizamos, miramos cuánto nos da la suma. 3.770, bien Islena, bien Sergio. Esta ocasión la vamos a hacer para agilizar de una vez. Correcto. 16.3. ¿Listo? El siguiente, 10. Vamos a trabajar un decimal, redondeando. El siguiente valor, 18.8. Bien. El siguiente valor, 6.3. El siguiente valor, 18.8. Mismo de arriba. El siguiente valor, 15. El siguiente, 7.5. El siguiente, 5 y 2.5, ¿cierto? Listo, la suma nos debe dar 100 porque son porcentajes. Listo. Se llama frecuencia relativa, porcentaje de frecuencia relativa. La siguiente, porcentaje de frecuencia relativa acumulada. Entonces hay dos formas de calcular. Una, ir sumando este valor, ir acumulando este valor. Y la segunda, tomar la frecuencia absoluta acumulada y dividirla entre el total. Hay veces dan por encima o por debajo y es porque estamos redondeando. 99.9, 99.8. Y para la frecuencia relativa acumulada, entonces les decía, hay dos opciones, ir acumulando esta, pero pues al acumular no nos va a dar el 100%, ¿cierto? Si vemos en algunas ocasiones al redondear no nos va a dar el 100%. Nosotros hemos utilizado la segunda opción, que es tomar la frecuencia absoluta acumulada y dividirla entre el total de la población. Es decir, 130, 210, 360, dividirla por 800 y de una vez la vamos a multiplicar por 100. Entonces, les leo los resultados. El primero es el mismo, 16.3, y el segundo, 26.3, y el siguiente, 45, y el siguiente, 51.25, listo, con un decimal, entonces 51.3, el siguiente 70 y 86. El siguiente 70, ¿cierto? 51.25. ¿Sí? 560 dividido en 800 por 100. ¿Cuánto nos da? 70, correcto. 70. El siguiente de 85. El siguiente 92.5. Bien. $97.5. Y 100. Listo. Listo. Ya con la tabla entonces vamos a proceder a hallar los valores que nos corresponden, que es los de tendencia central. Y el primero que vamos a calcular
Y entonces vamos a calcular el primer valor, que lo llamamos moda. Listo. Para nuestro caso, ¿cuál es la moda? El dato más común. Para este caso, ¿cuál es la moda? 3 y 6. Correcto. Es bimodal, ¿cierto? 3 y 6 son modas. ¿Qué significa para nuestro caso? Que lo más común del grupo, lo más común en el grupo es que haya 3 o 6 retardos en el grupo. Que si elegimos un trabajador al azar, lo más probable es que se presente 3 o 6 retardos. Recuerden que la moda puede ser bimodal o polimodal, cuando hay varios valores que se repiten con igual cantidad de frecuencias. Correcto. Entonces la moda, para nuestro caso, es 3 y 6. Vamos a calcular ahora la media aritmética. ¿Quién me indica cómo se calcula la media aritmética? Que nosotros la conocemos como promedio. Se coge la columna de dato por frecuencia, se toma la sumatoria y se divide por el total de datos. En nuestro caso, 3.770 lo dividimos en 800. O promedio es 4.7, vamos a trabajar un decimal en este caso. Listo. Quiere decir que en promedio ese grupo de 800 trabajadores tuvo 4.7 retardos. Entonces si lo redondeamos a una unidad, diríamos que en promedio ese grupo de trabajadores tuvo 5 retardos. Listo, vamos bien hasta ahí. Y la mediana. Para nuestro caso, debemos de tener en cuenta si n es par o si n es impar, ¿cierto? Como n es par, tenemos que buscar el dato para la mediana. El dato que ocupa la posición n medios más el dato que ocupa la posición siguiente y lo dividimos en 2, es decir, el dato que ocupa la posición 400 y el dato que ocupa la posición 401 y lo dividimos en 2. ¿Dónde buscamos esas posiciones? En la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cierto? Hasta aquí, este 130 quiere decir que los primeros 130 lugares están ocupados por unos. Desde el puesto 131 hasta la posición 210 están los 2. Ojo, Luis, que no se suman las posiciones. Va y se busca en la tabla acumulada la posición. Y miramos cuál es el dato que está en esa posición. Esto significa dato y el subíndice nos indica la posición. El dato que ocupa la posición 400. El dato que ocupa la posición 400 es 3, perdón, es 5, ¿cierto? Porque miramos en la acumulada, hasta 210 no está, hasta 360 no incluye, hasta 410 está la posición 400 y la posición 401. Entonces decimos que como aquí están los dos puestos, los dos valores son 5.
Y si sumamos 5 más 5, lo dividimos en 2, pues nos va a dar 5. Entonces, la posición 400 está ocupada por un 5. La siguiente posición es otro 5. Y lo dividimos en 2, nos dio 5 como mediano. Ese es el valor que divide en 50%, 50%. Para nuestro caso, ¿qué significa? Que de los trabajadores tuvieron retardos, tuvieron entre 1 y 5 retardos. ¿Cierto? Y el otro 50% de los trabajadores tuvo entre 5 y 10 retardos. El 50% de los trabajadores entre 1 y 5 retardos, el otro 50% entre 5 y 10 retardos. Media, mediana y moda. ¿Bien hasta ahí? Sí, cada trabajador corresponde a un dato. Y eso es importante, la interpretación. Recuerden que la mediana tiene dos casos y eso depende si par o impar el total de el tamaño de la población de la muestra. Vamos a suponer que aquí hubiera sido 21 en el último y entonces nos da 801. ¿Qué hacemos en ese caso? Le sumaríamos 1 al 801, estoy hablando del supuesto que aquí hay un 21. Le sumaríamos 1 al 801, se nos vuelve 802 y buscamos la mitad de ese, que es 401. Y nuevamente, por la posición 401 nos daría 5. Recuerden, se suma 1, se divide por 2 y se busca ese único valor cuando n es impar. Y la interpretación es la misma. Listo. Voy entonces a continuar con los cuartiles. Entonces, para el cuartil 1, buscamos también una posición, ¿no? Buscamos la posición, el dato que ocupa la posición n cuartos, que para nuestro caso es la posición 200. ¿Dónde buscamos esa posición? En la tabla, ¿cierto? En frecuencia absoluta acumulada. Y 200 nos da hasta 130, están los 1, hasta 210 están los 2, desde la posición 131 hasta la 210 hay 2, o sea que el primer cuartil es un 2. ¿Y cómo se interpreta? El 25% de los trabajadores tuvo entre 1 y 2 retardos durante el tiempo que se hizo la medición, las observaciones. Correcto. 25% entre 1 y 2 retardos. Y para el tercer cuartil es X, el dato que ocupa la posición 3n cuartos. Para nuestro caso, es la posición es 3 por 800, dividido en 4 da 600. La posición 600. Nuevamente vamos a la tabla y buscamos quién está en esa posición. Recuerden que se busca en la acumulada y 600 está acá en la 7. Entonces el tercer cuartil es 7. Quiere decir que el 75% de los trabajadores tuvo entre 1 y 7 retardos. Más interesante decir que un 25% de los trabajadores tuvo entre 7 y 10 retardos. Aquí está el tercer cuartil. Entonces lleva acumulado un 75% entre 1 y 7. Y es equivalente a decir que el 25% tuvo entre 7 y 10 retardos. Listo, ahí no había mirado el chat. ¿Hay alguna pregunta? La ecuación dice
Listo. Para finalizar, entonces voy a utilizar estas dos columnas para hacer otro tipo de interpretaciones que van a que de los 800 trabajadores, 50 de ellos, que representan un 6.3%, tuvo 5 retardos. Bien hasta ahí. Nuevamente, de los 800 trabajadores, 120, que representan el 15%, tuvo 7 retardos para las puntuales, ¿cierto? Y para las acumuladas, entonces yo diría, de los 800 trabajadores, 560, que representan el 70%, tuvo 6 o menos retardos. Listo. Tuvo menos de 7 retardos del 70%, que son 560 de los 800 trabajadores, 6 o menos retardos. Entre 1 y 6 o menos de 7 retardos son frases equivalentes. Listo. Ese era el objetivo de esta sesión.